Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia iniciamos la jornada de entrevistas. Uno de los temas vinculados con lo que ha ocurrido en Quito tiene que ver con el análisis técnico sobre las quebradas en la capital. No nos olvidemos que ahí hubo un dictamen de la Corte Constitucional respecto de las observaciones en el caso de Monjas. ¿Cómo evitar estos desastres humanos, económicos, sociales por los fenómenos naturales que ocurren? Quiero saludar y dar la bienvenida al doctor Hugo Yepes, asesor y exdirector del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el ingeniero Sigifredo Aldaz, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, y el doctor Juan Francisco Román. Muy buen día. Doctor Hugo Yepes, ¿cómo enfrentar desde una visión técnica el manejo de las quebradas en la capital? Ingeniero Yepes, muy buen día. Buenos días, Miguel, buenos días a los contertulios y muchas gracias por la invitación. La situación de Quito es lo que conocemos muy compleja, en el sentido que tiene esta vecindad, o más bien dicho, se ha asentado en una meseta alta, que además de una meseta generada por su propia falla geológica, pero que tiene esta colindancia con los volcanes del macizo del Pichincha, ahora con el Atacazo, y hacia el norte con los volcanes de Casitagua y Pululagua, ¿no? Todos estos tienen unas alturas, sobre todo el Pichincha y Atacazo, desde los 4.000 metros, y la ciudad está al pie. Pero la ciudad también ha rellenado todos los drenajes que existían naturales, o la inmensa mayoría, sobre todo en la parte del Pichincha. Y entonces lo que sucede es que cuando llueve de manera importante hay mucha agua bajando por las quebradas y entrando a las obras humanas, a los colectores. Si es que hay eventos extraordinarios, hay situaciones extraordinarias como los de la Gasca del 31 de enero, o las anteriores de los otros sitios, Quebrado Osorio, la propia Lagaste en el año 75, más las partes el norte también, en el nacimiento del río Monjes, etcétera. Todo esto genera, es decir, si es que hay eventos extraordinarios, generan lo que se llaman flujos de lodo y escombros que sobrepasan las obras humanas y que entonces producen el impacto muchas veces catastrófico relacionado con la situación de la ciudad, con la exposición que tiene la ciudad y con la vulnerabilidad de sus obras construidas, ¿no? Pero eso es uno de los temas, ¿no? El segundo tema es que además estas quebradas terminan, más bien dicho, básicamente en dos drenajes principales de la parte alta y otro en la zona de los valles, ¿no? Que son el río Machángara al sur y el río Monjas al norte, y estos también sufren la presión de esas, no, en este caso no de los grandes fenómenos naturales, de los grandes y extraordinarias lluvias o flujos, sino de la erosión relacionada con toda el agua que ahora va del agua lluvia sobre todo, que ahora va a estos drenajes naturales, en tanto en cuanto la ciudad se ha impermeabilizado, ha generado o ha cubierto las zonas donde el agua penetraba, percolaba y luego iba siendo liberada paulatinamente en las épocas de estiaje, ¿no? Sino que ahora todo esto está, como digo, impermeabilizado, va hacia el sistema de alcantarillado, y el sistema de alcantarillado lleva muchísima agua y muy eficientemente
a los lechos de estos ríos y sobre todo del río Monjas, que es una geología supremamente joven de los depósitos del Cululagua y que es muy fácilmente erosionable y que genera entonces presión en los taludes y presión sobre los asentamientos cercanos a los taludes o muchas veces ya dentro del valle de los ríos, ¿no? Entonces esto hace de complejo. Y por último el San Pedro, que tiene una geología más madura, sin embargo es el camino de los flujos del Cotopaxi, que también son producidos por el agua, de tal manera que los peligros son grandes, pero la exposición también es muy importante, muy grande, porque la ciudad de nuevo se ha cubierto esos cursos de agua y se ha desarrollado en las laderas de Turbo. Ingeniero Yepes, esto conforme pase el tiempo y con el cambio climático que ha incidido también, ¿resultan insuficientes las obras que se han ejecutado hasta el día de hoy en las quebradas? Eh, sí, a ver, las obras fueron diseñadas en función de no solo de unas realidades climáticas diferentes ahora, sino que también fueron diseñadas con una economía específica. ¿Por qué? Porque las obras se las diseña para cierto nivel de riesgo que lo aceptamos como sociedad. No hay en realidad obras ni estas ni otras obras grandes y nuestras propias viviendas, en el caso por ejemplo de los terremotos, que resistan cualquier embate de la naturaleza, sino que decidimos el diseñar para aceptando que en un determinado tiempo nuestros parámetros de diseño sean superados, es decir, en estas obras hidráulicas o tal vez en las obras de las construcciones, que tal vez es más fácil el hacer la comparación, ¿no? Si es que yo hago un hospital, que es muy importante, acepto que la aceleración que me produce el terremoto, un posible terremoto, o más bien dicho, yo diseño para que esté cubierto por el 95% de las vibraciones generadas por cualquier terremoto. Si es que es una casa, solo la cubro para el 90%, pero si es que es una central nuclear, la cubro para el 98%, ¿no? Pero claro, el búnker que yo tengo que hacer para una central nuclear es muchísimo más costoso en el diseño y en los materiales y todo, comparativamente que en lo que hago yo en mi casa. ¿Por qué? Porque una central nuclear no puede fallar y la sociedad acepta que las casas se cubran solo por este tramo, digamos, de riesgo, ¿no? Y entonces, en el caso de las obras también tienen un periodo, de las obras hidráulicas también tienen un periodo de retorno de las lluvias, sobre las cuales no está protegida, porque si no, económicamente no se podría hacer. Entonces hay estos dos factores, tanto el económico y las decisiones que se toman para cubrir, digamos, en este caso 33 quebrados y no solo 10, si hubiera con la misma cantidad de dinero, poniendo un ejemplo hipotético, y por otro lado, obviamente, el incremento de la pluviosidad relacionada con el cambio climático, que está por demostrarse cómo va sucediendo, ¿no? Sin embargo, en análisis rápido de la serie de tiempo de la lluvia que ha ocurrido en esta zona, se ve que en algunas de las estaciones pluviométricas, por ejemplo, a años seguidos estamos teniendo ya récord de lluvia acumulada por día en esta estación. Bienvenido al ingeniero Sigifredo Aldaz Yepes, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Ingeniero Aldaz, ¿cómo enfrentar desde una visión técnica el manejo de las quebradas en Quito, precisamente para evitar hechos que han ocurrido luego de los fenómenos naturales como el de la Gasca y la Comuna? Muy buen día. Gracias, licenciado, al doctor Hugo Yepes, a Francisco Román. En verdad, nosotros como Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha siempre hemos estado atentos a este tipo de eventos, no solamente desde el que ocurrió en la Gasca, sino desde tiempos anteriores.
Nosotros somos una institución de 50 años de vida institucional y parte integrante de una ciudad civil organizada. Por lo tanto, creo que es fundamental como dar un poco de antecedentes en lo que corresponde a la ciudad de Quito. En verdad, la ciudad de Quito está inmersa, de acuerdo a los archivos de los españoles, desde 1534, que fue fundada nuestra ciudad, que siempre tiene las inundaciones, las avenidas de lodo, derrumbes y hundimientos. Por lo tanto, nosotros ya tuvimos una alerta para el municipio en lo que corresponde al barrio Osorio Pinar Alto en marzo del 2019, y conjuntamente como participantes, como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el Instituto Geográfico Militar, de igual manera el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, la Universidad de las Fuerzas Armadas, y también participó con técnicos en ese momento la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento. Después de hacer los análisis respectivos, nos hemos proyectado de igual manera para llevar el seguimiento de lo que está pasando con nuestra ciudad. Las conclusiones, voy a ser rápido, a su debido momento fueron las siguientes. El crecimiento urbano sobre el bosque protector determina una mala ocupación informal del suelo para luego realizar las urbanizaciones. La deforestación agresiva que sufren las laderas, la expansión urbana no controlada, ocupación indebida de laderas, tráfico ilegal de tierras, inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos, descargas en las quebradas, flujos de lodo y escombros que llegan a zonas consolidadas y ausencia de sistemas de alerta temprana. A su debido tiempo, esas fueron las observaciones en forma general para el municipio. Pero hoy, que vivimos en este momento la circunstancia de la Gasca, nosotros como colegio hicimos un recorrido general y tenemos algunas observaciones al respecto. ¿Cuáles son? En este momento, en verdad, lo que se dice siempre, la tala de los bosques, se sigue con la tala de los bosques. En este momento también no se respetan los 10 metros de retiro cuando son quebradas secas y 50 metros de retiro cuando son quebradas húmedas. Hemos inspeccionado también los hitos de limitación urbana y rural en el sector de la comuna. Han desaparecido y existen viviendas construidas en zona de riesgos por el declive del suelo. De igual manera, hemos constatado de que no hay la comisaría de laderas. Hoy me parece que está haciendo la Agencia de Control de la Ciudad este trabajo. Funciones que también debe desempeñar la Secretaría Nacional de Riesgos y la Secretaría de Riesgos del Distrito Metropolitano de Quito. En verdad, nosotros hay diagnósticos ya bastantes, señor Rivadeneira. Existen los suficientes, la parte técnica que hemos colaborado, que han realizado los técnicos del EMAP. Hoy lo que debemos tomar es acciones con respecto a no permitir que se construyan más las viviendas de esa manera. Quito sufre en este momento el 65% de construcciones informales. Por lo tanto, de igual manera, como decía el ingeniero Hugo Yepes, es lamentable que nuestra ciudad también, si es que se produce un sismo, sería catastrófico, por cuanto nosotros siempre hemos estado insistiendo y reclamando al municipio para que estas construcciones no se las permitan y más que nada se cumplan con todas las normas NEI que están al servicio en este momento del Ecuador. El incumplimiento de las normas nos dan estos resultados. Por lo tanto, las amenazas y la vulnerabilidad seguirán en nuestra ciudad si no se toman las medidas necesarias. Con respecto a lo que se manifestaba,
La infraestructura en este momento, en verdad, ya ha sobrepasado el diseño de hace años anteriores, como dice el doctor Yepes. Con todos los diagnósticos, el levantamiento de las quebradas, se pueden hacer nuevos rediseños, pero ahí viene la parte fundamental, que no nos hacen caso muchas veces a los técnicos, sino que viene la parte política la que viene a sobrepasar a lo que nosotros siempre estamos manifestando. Vamos a profundizar ese tema de las soluciones. Quiero dar la bienvenida al doctor Juan Francisco Román. ¿Cómo afrontar desde una visión técnica el manejo de las quebradas en Quito por todo lo que ha sucedido? Y un ejemplo fue los últimos hechos ocurridos en la comuna La Gasca. Muy buen día. Buenos días, Miguel, y a todos los contertulios. Yo creo que jurídicamente esto ya ha sido manejado por parte de la normativa tanto municipal, GATS, y la normativa ya nacional como es el COTAD, y todas las regulaciones que tiene el Ecuador respecto a construcciones, a normas técnicas de construcción. Y creo que el tema de la Gasca es un ejemplo más de cómo en el papel puede estar todo muy bien escrito, pero como lo dijo el ingeniero Sigifredo, sobrepasa el que se escriba, sobrepasa el que se legisle, sobrepasa también las recomendaciones técnicas cuando la política no entra a hacer su trabajo y tomar las decisiones fuertes que se tienen que hacer, ¿no? Un ejemplo de estos, por ejemplo, es el tema del terremoto de Manabí. En el terremoto de Manabí, la normativa técnica para construir y levantar 2, 3, 4, 5 pisos de edificios o también de casas, debería haber resistido el embate del terremoto para que la estructura no se caiga. Cuando pasa, por ejemplo, el terremoto de Manabí, se dan cuenta que la corrupción, la falta de revisión técnica, lógica, y que en el papel estaba que se haga bajo cierto criterio técnico el levantamiento de estas infraestructuras, era mentira. Porque no se ponía, por ejemplo, cemento, sino se ponía arena. Entonces se vino abajo en el momento en el que ocurrió un sismo de ese nivel en Manabí. Y por lo tanto, existieron muertes. En el tema de la Gasca, hace 22, 23 años, yo lo recuerdo porque mi padre fue el que hizo, él es ingeniero civil, él fue el ingeniero cabeza del proyecto de laderas del Pichincha. Ya se había previsto que existía este tema de la Gasca y que Quito necesitaba una protección en las laderas del Pichincha, ¿no? Porque el tema de la Gasca ya pasó en los años 70, en los años 60, y mucho más antes históricamente ya hay el embate de los inviernos quiteños, donde la acumulación y la bajada a velocidad de escombros y de agua no son algo que no se conocía. Entonces la legislación ya lo había previsto. La política en su momento, si es que se puede decir responsable, ya había tomado en cuenta los criterios técnicos y construyeron cierto tipo de protecciones que después no fueron mantenidas. ¿Por qué? Porque estos mantenimientos de estas obras enormes que tienen un respaldo técnico y jurídico ya no son políticamente viables para un alcalde, porque no se ven, no son bonitos, no son parques, no son alguna carretera que pueda yo tomarle fotos, porque no me capitaliza eso políticamente a una alcaldía. Entonces, las alcaldías dejaron de mantener estas protecciones que tenían que estar todos los veranos sacando y dragando todo el escombro que va recibiendo, y se taponó. Entonces ya dejó de recibir una protección el sector por el cual se había hecho el proyecto. El otro tema
y bien lo dice el ingeniero, es los asentamientos de hecho, dice la ley. Los asentamientos de hecho, los asentamientos ilegales, ¿no? Que van construyendo y van subiendo la ladera y subiendo la ladera. Y estas construcciones a su vez van creando escombros humanos que los lanzan a las quebradas y los van taponando y así sucesivamente. Y ya la Secretaría de Riesgo Metropolitana ya declara estas zonas como riesgo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que dice la normativa? Cuando se declara una zona de riesgo, es una zona donde es altamente probable que existan este tipo de aluviones. Por lo tanto, la ley lo que dice es, usted no puede construir aquí, usted no puede habitar aquí. Y también se declara jurídicamente, no es de loco que la ley dice, declaro zona protegida ecológica. Estas zonas protegidas ecológicas es porque ya nadie puede intervenir ahí porque se requiere que esas zonas no se topen. Las plantas, los árboles y etcétera deben estar ahí porque succionan todo este embate del agua y lo frenan en la bajada, por ejemplo, de las montañas como lo es las laderas del Pichincha. Cuando usted coge y llega y hace lo que le da la gana y construye ahí, el municipio debe de actuar. El municipio tiene que coger la normativa y decir, usted está construyendo en una zona ilegal y usted aquí no puede construir porque está poniendo encima más, está poniendo en riesgo usted y está poniendo también en riesgo a las personas que están viviendo abajo de usted, porque le está quitando a la naturaleza hacer su trabajo de frenar la velocidad del agua. Por lo tanto, cuando yo evito, por ejemplo, que la política entra ahí y dice, si es que yo le saco a este barrio que ya está sentado ahí, me va a generar un grave problema y voy a perder capital político porque estoy sacando, Claro, entonces ahí sí ya claro. llego a evitar que la ley, la prevención de la ley haga su trabajo. Claro, ese es el problema cuando no se piensa en función de ciudad, sino en función de votos, en función de candidaturas. Y quiero volver con el doctor Hugo Yepes. Frente a este panorama, ¿cómo enfrentar estas nuevas realidades, adecuarlas al presente y evitar, prevenir que se sucedan hechos como el que vivimos hace 12 días, doctor Hugo Yepes? A ver, yo diría que no son tan nuevas realidades, sino que esto es un proceso muy largo y sostenido que ya ha generado desde hace muchísimo tiempo la condición actual de riesgo, ¿no? Estaba oyendo con interés alguna conferencia relacionada con Medellín, que es también una ciudad de montaña, ¿no? De hecho, entiendo que se le llama la capital de la montaña, Medellín, y en donde la aproximación al tema, viendo en el futuro, está relacionada no a prohibir y a sancionar y a derrocar toda esta ocupación que se podría llamarle o se le llama ilegal, esta ocupación de alguna manera forzada por las circunstancias económicas, socioeconómicas, pero también forzada por el hecho de que el Estado está ausente en, más allá del control en la oferta o en la construcción de la ciudad, en la oferta de servicios más que servicios, perdón, en la oferta de vivienda popular, ¿no? Entonces, porque la realidad decía el conferencista es que las condiciones socioeconómicas de nuestras poblaciones en Latinoamérica lo que hacen es ocupar los espacios que la ciudad no planifica, o más bien dicho, ocupa espacios, expande la ciudad, se va abriendo como desde el inicio del universo, un Big Bang, igual desde un centro histórico se van abriendo las ciudades y genera
favelas, barriadas, laderas, y mostraba todos los nombres que hay en cada ciudad latinoamericana sobre estas condiciones. Entonces Medellín lo que ha hecho es aproximarse al tema transformando esto en zonas más seguras desde la vivienda, no desde la ocupación del suelo, sino desde la vivienda, haciendo que las viviendas que están ahí en zonas muy vulnerables sean parte de la solución de su entorno. Son condiciones diferentes, sin duda, pero es una opción, desde mi punto de vista, muy válida, porque ya tenemos una ciudad consolidada que no la podemos reubicar, a las partes de alto riesgo, sino que tenemos que trabajar con ello. Entonces, el qué hacer, obviamente hay varios frentes, pero fundamentalmente, sobre todo en el tema de las laderas del Pichincha, que son las que nos preocupan ahora por la circunstancia de haber tenido esta catástrofe local, de todas maneras, pero catástrofe. Lo que se tiene es básicamente, yo diría, tres aproximaciones. La una es el hecho de que hay una necesidad de revisar efectivamente las obras que ya han cumplido muy bien, porque eso tampoco se dice mucho, pero han cumplido muy bien su papel, porque fueron desarrolladas desde los años 80 concebidas y empezó a construir desde los años 90, y ahí la ciudad un poco se olvidó de los problemas de los aluviones, que eran muy comunes en los 70s y 80s, que fue la expansión de la ciudad. ¿Por qué? Porque el 90 y tanto % de las crecidas fueron captadas por estas obras, a excepción de las muy extraordinarias, ¿no es cierto? La propia zona de la Quebrada Osorio 2 veces, ¿no? Entonces, el revisarlas de estas, el modernizarlas, en el sentido de que, de lo que entiendo, fueron diseñadas más para agua que para agua y el lodo. Entonces, el poner una serie de protecciones quebrada arriba, pero que todo esto sea, y esto sería el segundo elemento, parte de un sistema de alerta temprana, en donde el centro de ese sistema es la comunidad, y la comunidad es la que vigila, pero también mantiene, la que evita que hayan situaciones que puedan poner en riesgo a su propia seguridad, ¿no? Es decir, si es que se hacen estas obras físicas, hay un tema de cuidar que no se pongan escombros en la quebrada, ¿no? Yo veo, lastimosamente, tal vez no es una visión completa, pero sí veo que hay una dejadez, una falta de pertenencia a su sitio de donde vive, a su sitio donde crece, en el sentido que, por ejemplo, hay una volqueta botando escombros en la quebrada. El problema de la volqueta, ¿no? El problema de las autoridades que no vigilan, pero en realidad es parte de mi ausencia, de mi falta de ciudadanía en estos casos, relacionado con mi propia necesidad de ser parte de un sistema de alerta temprana, ¿no? Entonces, como digo, esta necesidad de tener un involucramiento de la comunidad es parte de estos sistemas que tienen cuatro patas muy rápidamente, ¿no? Es no solo la parte de instrumentación, de poner ahí unos sensores que digan que está lloviendo mucho, que está bajando más agua, que está bajando lodo, etcétera, etcétera, porque en primer lugar ahí hay muy poco tiempo de viaje, entre paréntesis, ¿no? Por las pendientes extremas que hay, pero se basa también en que haya previamente una definición de las zonas de impacto, de las zonas de riesgo, que permitan que estas sean zonas con varios escenarios, sean zonas de muy clara percepción de parte de la comunidad, de parte de las autoridades responsables, y de preparativos de acción, de zonas de evacuación, de señalética, pero sobre todo de involucramiento para cuidar estas obras y cuidar estas quebradas. Y claro, también, a más de los mapas de riesgo y de la comunidad, está todos los sistemas en los cuales las autoridades son capaces de transmitir los mensajes a tiempo, y un sistema de rutas de evacuación y de albergues, etcétera. Entonces, esto es parte de lo que se tiene que hacer
las obras del sistema de alerta temprana. Y obviamente el tercero fundamental es el ordenamiento territorial, ¿no? La revisión del uso de suelo, zonas en las cuales efectivamente no hay manera de proteger los taludes, y hablando ya más general del sistema de ríos y quebradas de la ciudad, en donde sí tienen que ser cambiados sus usos, en donde con una oferta nuevamente en la misma zona, y eso es lo interesante, que también se puede ver en varias exposiciones y en varios tratados al respecto, de una ubicación, no una reubicación donde quiera, sino de una nueva ubicación en la misma zona con otro desarrollo urbanístico, para que el concepto de barrio se mantenga, pero el tema del riesgo se disminuya en base a no solo el ordenamiento urbano, sino la oferta de vivienda que pueda suplir a la que se tiene en alto riesgo actualmente. Es decir, por un lado, doctor Yepes, la acción municipal, si estos son problemas que vienen por décadas, pero también el empoderamiento ciudadano para defender y que no se destruya más el uso del territorio, el uso del suelo. Sí, claro, sí, absolutamente, ¿no? Para ser parte de su propio entorno, ¿no? Y esto es de nuevo algo sobre lo que en general hay esta falta de ciudadanía que claro se ha ido deteriorando. Ya conocemos todo lo que pasó con la organización ciudadana, que trató de ser manejada estatalmente, ¿no? En las últimas décadas y más, y que la destruyó, la estigmatizó. Entonces estos finalmente son los resultados, porque habían procesos muy interesantes que estaban realizándose y que se vieron truncados con la cooptación de la organización ciudadana, que incluso en la apertura del noticiero hablábamos del organismo que supuestamente tiene que ser eso y que está tan vilipendiado y tan mal llevado, no, pero no son mis temas. De todas maneras, estos retrocesos que vamos viendo en el tema social son parte de los resultados de la no avance de la creación de una mejor conciencia sobre el riesgo y del aumento de la vulnerabilidad o de la exposición también, ¿no? Y obviamente también todo el sistema nacional, en donde seguimos viendo que se preserva lo reactivo antes que lo propositivo para generar este tipo de acciones que tengan un cambio en la construcción permanente del riesgo que tenemos hacia una posibilidad de ir desde un mejor entendimiento de lo que es el riesgo y de lo que podemos hacer a vivir un poco más apegados a las realidades de la naturaleza y nosotros a nuestra propia seguridad y capacidad de sostenimiento en el desarrollo. Ingeniero Sigifredo Aldaz, usted habló en su intervención anterior de nuevos diseños, nuevas obras, nuevos trabajos, especialmente en el tema de quebradas. ¿Cómo desarrollar esto? Mire, licenciado Rivadeneira, de lo que estábamos hablando, se ha intervenido, como se dice, de todas las quebradas desde el año 80. Eso sí, yo como técnico puedo dar fe porque he trabajado también como constructor en la empresa de agua. Ya no trabajo para la empresa de agua desde hace 4 años. Y la verdad es que tengo que manifestarle lo siguiente. El asunto es de que cuando uno hace una obra, esta sea cualquier tipo de obra, básicamente le voy a hablar de una planta de tratamiento nada más, y lo mismo sucede en estas obras de contención. Si no existe la operación y mantenimiento adecuado durante todo el tiempo y llevar un seguimiento, créame que la infraestructura en algún momento puede hasta colapsar. No se diga este tipo de obras hidráulicas para la contención en las laderas del Pichincha. Por lo tanto, yo manifiesto, y digamos, muy frontalmente, que creo que en este momento la empresa de agua lo que tiene que hacer es
en este momento poner al tanto todos los estudios que tiene en este momento de las laderas del Pichincha y reactivar la contratación pública con todos los que hacemos nosotros este tipo de obras. Últimamente, digamos, puedo yo ser muy certero de que sí se han realizado los mantenimientos, pero son insuficientes. Bueno, ¿por qué? Ahí viene la parte que le estaba manifestando. La parte técnica ya cumple, pero ¿qué es lo que pasa? La parte económica, si la institución no tiene las facilidades económicas para desarrollar este tipo de obras, se queda. Y de luego viene la parte política, que muchas veces, como decía Juan Francisco, en algunos barrios, si es que yo no me someto a lo que dicen los políticos, las obras no se realizan. Y para concluir también al respecto de esto, la parte jurídica es importante. Si no se hace cumplir las ordenanzas, si no se hace cumplir en este momento, por ejemplo, una planificación urbana que viene desde tiempo atrás, y no hay un sentido de colaboración de la comunidad, la ciudad no funciona. Muchas veces tiene que ser continua la planificación urbana. Viene una autoridad, cambia la siguiente autoridad. Cambian los técnicos. Y por lo tanto, yo creo que como Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, yo había manifestado muchas veces que a nosotros nos deben tomar en cuenta. En este momento se están realizando comités técnicos, pero no se han acercado al Colegio de Ingenieros Profesionales. Tanto la academia como nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando con nuestra trayectoria, experiencia y conocimiento técnico. De igual manera, hoy le puedo manifestar que en noviembre se puso de nuevo, digamos, lo que corresponde al programa y uso del suelo. Esperemos de que todo lo desarrollado y el trabajo durante el año se ponga en beneficio de la ciudad y que sea solamente la parte técnica que la predomine en todo lo que es aspectos de la ciudad. Le pongo otro ejemplo. Muchas veces en lo que corresponde a la basura, la ciudadanía muchas veces está en el bus, bota a la calle. Nosotros estamos enfrentando muchas veces en la calle o en nuestras viviendas. Bota la basura cuando no le corresponde el horario. Eso tenemos que nosotros seguir incentivando en nuestra ciudadanía, que el compromiso que debemos tener nosotros como habitantes de nuestra ciudad, para que esta ciudad siga permanentemente por el bien de todos nosotros. Ingeniero Aldaz, en ese sentido, si tenemos vulnerabilidades, si tenemos necesidad de tomar medidas técnicas, ¿cómo lograr articular la acción municipal? Sabemos que en esto ha contribuido colegios, los gremios, la academia. Sin embargo, se necesita una mayor acción que permita empujar al unísono, al mismo tiempo, frente a estas amenazas. Nuevamente le ratifico, yo el día martes me invitaron también asimismo la señora vicealcaldesa, en la cual participamos muchos actores de la ciudadanía, entre esos la academia. La academia es algo respetable que debe tener en cuenta en nuestra ciudad. Hago un llamado nuevamente, como lo hice en ese día, a la señora vicealcaldesa, y estuvieron algunos concejales, que la parte política en este momento debe quedarse a un lado en nuestra ciudad. Debemos unirnos todos para sacar adelante, no más que nada la parte momentánea, sino que tiene que ser en forma continua. Nosotros debemos ser unos veedores de lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Por lo tanto, estoy manifestando en este momento, licenciado Rivadeneira, que se están formando comités técnicos por un lado, por otro lado, y eso creo que no le conviene a la ciudad. Más que nada, un llamado también al señor alcalde, yo he participado también en algunos momentos con él,
y estoy abierto con los técnicos que somos, en este caso, como Colegio de Ingenieros, 7.500 aglutinados, y estamos deseosos de servir a la ciudad, tanto en la parte de los estudios, tanto en la parte, digamos, de la construcción, y muchas veces nosotros, para poder servir nuevamente a la ciudad de nuestra manera. Eso es lo que yo le puedo manifestar, licenciado Rivadeneira, la apertura que tiene el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha y algunos gremios con los que nos hemos reunido para poder enfrentar estas circunstancias. Doctor Juan Francisco Román, con estas consideraciones técnicas, ¿cómo lograr articular una política y una participación? Como bien decía el ingeniero Sigifredo Aldaz, ha habido acciones, se está emprendiendo en eso, pero que finalmente esto, más allá de los réditos político-electorales, hoy estamos abocados ya a una campaña preelectoral. Ya vemos que algunos pretendieron utilizar, hay fotografías de eso, utilizar precandidatos a la alcaldía de Quito, pretenden utilizar el drama, el dolor, como fue la situación de la Comuna y la Gasca, han estado allí, ofrecen albergues, otros, es decir, están en el ámbito político electoral, a la que con legítimo derecho tienen, pero sin mezclar, por un lado, el drama humano y por otro, la necesidad de adoptar decisiones de políticas permanentes que vayan más allá de una administración o de una candidatura. Sí, bueno, ahí yo le diera bastante la razón a Hugo Yepes, que es una persona que creo que todos lo conocemos por su criterio súper técnico respecto a la planificación y mitigación de estos riesgos, y tomaría en cuenta las palabras del ingeniero Sigifredo, ¿no? La planificación tomando en cuenta a la ciudad tal y como está. Hay cosas que ya no se pueden mover, ¿ok? Entiendo el tema de los barrios, de hecho, que ya tienen una afectación respecto al riesgo que tiene la ciudad en sus accidentes geográficos. Entonces, en ese sentido, tiene que actuar ya y crearse una ordenanza a largo plazo, pues, una ordenanza que tenga la suficiente información técnica para poder tratar los barrios de hecho, que ya se lo ha hecho, por ejemplo, en otras alcaldías, ya se las declara y se las regulariza, famosa regularización de barrios, y cómo esto puede ser mitigado o cómo se puede trabajar con la comunidad con lo que ya tenemos. Entonces, yo creo que hay un análisis completo de la política municipal, que el Consejo se siente hacer una planificación a largo plazo que evite este tipo de eventos de nuevo, o que por último intente mitigar lo mínimo posible para una planificación lógica, ecológicamente sustentable, lo suficientemente planificable para las condiciones meteorológicas que ya se conocen desde tiempos inmemorables en Quito. Sería una de las soluciones para poder trabajar en proyectos de construcción y de protección a los barrios y a las zonas de riesgo que se vean afectadas o que se encuentren afectadas por este tipo de embates de la naturaleza. En ese sentido, yo he visto y he leído con muchísima pena cómo se ha capitalizado políticamente el hecho de la Gasca, cómo se capitaliza todo tipo de desgracia aquí en el Ecuador, a favor de una tendencia política, ¿no? Aquí la gente tiene muy poca memoria, y por eso creo que la educación histórica de cómo querer a una ciudad y cómo apalancar la ciudad con el ciudadano es algo muy importante, y no es solo de temas de derecho, sino es un tema también de la ciudadanía, y eso también estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el quiteño tiene ahorita una visión muy cortoplacista de lo que es su propio metro cuadrado y qué significa su metro cuadrado para toda la ciudad. Entonces, cuando intentamos proteger y no pensamos en el después, o no sabemos
¿no? Que no sabemos qué es lo que genera las acciones ciudadanas responsables o irresponsables. Después también tiene el efecto de lo que estamos viviendo ahora. Entonces yo creería que el Consejo debería actuar en un proyecto a larguísimo plazo, que se siga construyendo a tiempo sucesivo, que no importa quién esté dentro de y quien ocupe el sillón de la alcaldía, este proyecto se siga creando, una ordenanza lo suficientemente sustentable, lo suficientemente planificable para que por estricta orden de la legislación municipal se trate y se retrate y se analice, que sea casi una obligación cada 2 o 3 años volver a revisar si es que el plan de contención, si es que los proyectos municipales están teniendo sentido, están teniendo resultado, que exista una constante vigilancia por parte del municipio de que los proyectos se ejecutan, que exista dinero para estos proyectos y que este dinero se mantenga, ¿no? Se mantenga, porque al final estoy defendiendo la vida, estoy defendiendo la propiedad privada y al hábitat, y también estoy defendiendo a la naturaleza. Entonces, yo creería que todo comienza aquí con que la política se asiente de una vez por todas. Quito ha vivido una crisis y vive una crisis institucional y política que no genera el debate jurídico, técnico necesario para tratar las cosas que nos importan, como lo es esto. Yo creo que la política se ha dedicado y en el Consejo se han dedicado mucho a debatir si es que hubo un alcalde, fue bueno, fue malo, es corrupto o no es corrupto, y no se han dedicado a debatir exactamente cómo mitigar los riesgos para la ciudadanía, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, yo creería eso. Claro, doctor Román, precisamente lo que le interesa al ciudadano es que se adopten políticas que permitan enfrentar estas amenazas que devienen de fenómenos naturales que están allí, y también emprender en políticas que permitan aplicar una política de prevención. Tanto se ha mencionado un país con muchas amenazas, incluso tsunamis, como Japón, desde hace décadas se organizó. ¿Cómo lograr organizarse precisamente frente a estas amenazas de los fenómenos naturales, doctor Román? Sentar una hoja de ruta. Yo creo que hay muchas hojas de ruta, pero ninguna está asentada, ¿no? En Quito se habla mucho de planificación urbanística, pero nos damos cuenta que no existe. Yo creería ahí que tiene mucho que ver la agenda política, que se apalanca mucho con la creación de normativas municipales, y yo creo que sí existen los cuerpos legales suficientes para crear estas planificaciones. El COTAD es bastante severo en este sentido. Códigos ambientales también tienen mucho que ver ahí. La Constitución tiene muchas herramientas en las cuales los consejos pueden apalancarse para crear estas políticas de crecimiento y expansión de una ciudad que se encuentra en la mitad de muchos, tiene muchos accidentes geográficos que atender, ¿no? Entonces, el tema de quebradas es algo que nunca habíamos conversado, o tal vez se conversó y nadie escuchó, y que seguía creándose este tipo de accidentes que en algún punto llegan a una desgracia. Entonces yo sí creo que la ciudadanía por su parte debe exigir a sus candidatos, ahorita que ya estamos en tiempos electorales, y también a las personas que están dentro de la administración municipal, presentar la agenda al pueblo quiteño, ¿no? Presentar la agenda de cómo se está creando, o si es que existe una hoja de ruta, y si es que esa hoja de ruta se está cumpliendo, ¿no? Somos muy reactivos. En Ecuador, lamentablemente, siempre somos reactivos. Cuando pasa la desgracia nos ponemos otra vez a pensar. Y cuando no pasa la desgracia, tampoco la política no se dedica a hacer entender y educar a la ciudadanía
de por qué los proyectos se están haciendo para mitigar estos riesgos. Entonces, yo creería que la agenda política tiene que dejar de hablar ya de cosas que no interesan mucho, sino hablar de cosas que sí interesan, como esta hoja de ruta que estoy conversando. Sí, efectivamente, creo que es una buena oportunidad. De las crisis hay que aprovechar las oportunidades, exigir. Vamos a entrar más adelante en una campaña electoral para la alcaldía de Quito y en general para los organismos seccionales, en donde exigir planes y acciones concretas, no demagogia, no discursos, no la sonrisa de los candidatos, sino planes concretos y que sean viables además, no aquello que exponen y en la práctica resultan, perdón la redundancia, impracticables porque no están sustentados sobre bases técnicas y realistas. Quiero agradecer al doctor Hugo Yepes, asesor del municipio de Quito, exdirector del Geofísico de la Politécnica Nacional, el ingeniero Sigifredo Aldaz, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, y el doctor Juan Francisco Román, por participar en este debate para seguir hablando de estas amenazas en las que vivimos en esta capital por los fenómenos naturales. Muchas gracias, muy buen día. ¿Me permite, licenciado, solamente con 30 gusto, segundos? Cerramos. Con gusto. Gracias en primer lugar a usted, a Radio Democracia, por haber invitado al Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Debo decirle, licenciado Rivadeneira, que el colegio está muy preocupado también en lo que corresponde a lo del metro. El día, digamos la próxima semana, nosotros sabemos un gran evento en nuestro colegio. Quedan invitados y de todo. De igual manera, nosotros participamos en lo de que es Cubeto 10 y en lo que es la recolección de las basuras. Por lo tanto, como le digo, podemos hablar de muchos temas que le interesan a la ciudad más que nada, ¿no? Y por lo tanto, para mí pesa la parte técnica, pesa la parte económica y pesa la parte jurídica. Creemos que la parte política, como decía Juan Francisco, tiene que topársela a largo plazo y no a corto plazo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al ingeniero Hugo Yepes, ingeniero Sigifredo Aldaz y al doctor Juan Francisco Román. Muy amable su participación, muy buen día. Buscando la verdad, 7:30 en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con este tema de coyuntura, tema de interés en lo político. ¿Qué hacer con la institucionalidad? ¿Qué hacer con las organizaciones políticas? ¿Qué hacer con este sistema electoral? No queda otra cosa que impulsar una consulta popular con todos los insumos que existan. Uno de ellos, participación ciudadana, voces por la democracia. Vamos a hablar de inmediato. Invitadas la doctora Rudy Hidalgo de Participación Ciudadana, el doctor Carlos Aguinaga, es presidente del Tribunal Supremo Electoral y de Voces por la Democracia, y el doctor César Ulloa, politólogo y catedrático. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Iber Estupiñán, Francisco Bravo, Hernán Ulloa y Fernanda Rivadeneira, consejeros de Participación Ciudadana, hoy removieron de su cargo a Sofía Almeida. Los funcionarios aplicaron un proceso similar con el vicepresidente de la institución, David Rosero. Los consejeros tomaron esta decisión en base al informe técnico sobre el presunto incumplimiento